y niñas del quinto Manuel Rojas, espero que estén muy bien. Nos encontramos en una nueva clase de matemática, así que te invito a que vayas a buscar tu cuaderno, tus lápices para que podamos comenzar. Iniciaremos con la revisión de la actividad de la clase anterior, que consistía en que practicaras las divisiones de 2 dígitos por 1 dígito, materia que nosotros vimos el año pasado. Espero que hayas podido recordar los pasos para que tú puedas aplicar el algoritmo de la división, así que vamos a revisar. 78 dividido 3. Los pasos eran los siguientes. Yo encerraba mi tabla para poder identificarla, que es el número 3, y marco el número que tiene la posición mayor, en este caso la decena, y solamente me enfoco en la decena, que es el 7. Para poder empezar a dividir, debo ver si es que mi decena es mayor, menor o igual que la tabla. En este caso, como es mayor, puedo empezar a dividir. Entonces, selecciono el número con una coma. El 3, que es mi tabla, debo buscar el producto 7 en esa tabla. Como no está, busco el que esté más cerca, pero sin pasarme de 7, y en este caso me sirve el 3 por 2. 3 por 2 es 6, por lo tanto pasa restando el menos 6. Y ya hago la resta, 7 menos 6, 1. Ahora tomo el siguiente número del dividendo, que es el 8. Lo tomo y lo bajo y lo escribo al lado del resultado de la resta, formando el 18. En la tabla del 3 busco el 18. 3 por cuánto me da 18 y encuentro el número 6. 3 por 6 es 18 y pasaría restando con un menos 18. Y 18 menos 18, 0, y se termina la división. Siguiente ejercicio, 46 dividido 2. Vamos a seguir los mismos pasos. Encierro la tabla e identifico la posición mayor, que en este caso es el 4. Como el 4 es mayor que la tabla, lo selecciono y puedo empezar a dividir. En la tabla del 2 busco el 4 y 2 por 2 es 4 y pasa restando el menos 4. 4 menos 4 es 0. Tomo el siguiente número, que es el 6, y lo escribo al lado del resultado anterior, formando el 6. Busco el 6 en la tabla del 2. 2 por 3 es 6 y pasa restando con un menos 6, y 6 menos 6, 0, y se acaba la división. 78 dividido 6. Encierro mi tabla y marco la posición mayor. Como el 7 es mayor que 6, empiezo a dividir y selecciono el 7. En la tabla del 6 busco el 7. Como no está, el que esté más cerca sin pasarme de 7, y me sirve el 6 por 1, que es 6 y pasa restando como un menos 6. Al 7 le quito 6 y me da 1. Tomo el siguiente número y lo escribo al lado del resultado anterior, formando el número 18. En la tabla del 6 busco el 18 y encontré que el 6 por 3 es 18 y pasa restando con un menos 18. Hago la resta y me da 0 y se acaba la división. 45 dividido 9. Encierro mi tabla, que es el 9, y marco la decena, que es la posición mayor. El 4, como es menor que mi tabla, eso significa que voy a tener que tomar el número 45 para poder empezar a dividir. En la tabla del 9 busco el 45 y lo encuentro con el 9 por 5, que es 45, que pasa restando a mi dividendo 45. 45 menos 45 es 0 y se acaba la división. 76 dividido 2. Encierro mi tabla, marco la posición, que sería el 7. 7, como es mayor que 2, puedo empezar a dividir y lo selecciono con una coma. En la tabla del 2 busco el 7. Como no está, el que está más cerca sería el 2 por 3, que es 6, y pasa restando ese 6 con un menos 6. 7 menos 6, 1. Tomo el siguiente número y lo escribo al lado del resultado de la resta, formando el 16. En la tabla del 2 busco el 16. 2 por 8 me da 16. Pasa restando 16 menos 16, 0, y se acaba la división. Última división a revisar. Encierro mi tabla y marco la posición mayor, que es la decena. Como mi decena, que es el 9, es mayor que 7, lo selecciono porque puedo empezar a dividir. En la tabla del 7 busco el 9. Como no está, busco el que esté más cerca, pero sin pasarme de 9. Y 7 por 1 es 7 y pasa restando al 9. Al 9 le quito 7, me da 2. Tomo el siguiente número, que es el 8, y lo escribo al lado del resultado anterior, formando el 28. En la tabla del 7 busco el 28 y me encuentro con que 7 por 4 es 28. Entonces pasa restando el 28 y me da 0. Y se acaba la división. Ya, chicos, luego de poder recordar esta forma de dividir que la vimos el año pasado, hoy día vamos a seguir resolviendo divisiones, pero de 3 dígitos por 1 dígito, aplicando el mismo algoritmo. Así que van a haber muy pocos cambios en relación a los pasos. Primero vamos a recordar las partes de una división y luego yo les voy a enseñar los nuevos o un paso nuevo que vamos a conocer. Partes de una división, entonces. Tenemos 78 dividido 3 es igual a 26. Si tú te fijas, esta división está resuelta con el algoritmo de la división aplicando la resta. Entonces, el 78 es el dividendo. El 3, que es nuestra
tabla se llama divisor y el resultado 26 nosotros le llamamos cociente. Ahora va a aparecer un nuevo nombre que es con el número con el cual tú terminas la división al momento de hacer todas estas restas. Y lo último que queda se llama resto, que es lo que a ti te queda o lo que a ti te sobra. Entonces, división. En los números naturales, que son todos los números que tú conoces, una división es exacta cuando el resto es igual a 0. Fíjate, ahora estamos hablando solo del resto. Y en caso contrario, la división es no exacta cuando es un número distinto de 0. Entonces, división exacta, fíjate muy bien, ahí está el resto 0, por lo tanto sería una división exacta. Y sería una división no exacta cuando tú desarrollas una división y termina el resto con un número diferente de 0, en este caso sería un 2, y le llamamos división no exacta. Algoritmo de la división. Vamos al pizarrón. Te invito a que ahora pongas mucha atención a la explicación de resolver una división aplicando la resta, pero de 3 dígitos por un dígito. Algoritmo de la división. Vamos entonces a aprender a dividir números de 3 dígitos por un dígito. Aquí tenemos el 476 dividido 2. Entonces, vamos a continuar con algunos pasos, así que pon mucha atención. Vamos a encerrar nuestra tabla del 2, y vamos a escribir la posición del número mayor. Y fíjate lo que pasa aquí. Tengo unidad, decena, pero ahora tengo centena, entonces con este número es con el cual yo debo empezar a dividir. Entonces yo tengo que observar si es que mi centena es mayor, menor o igual a 2. Recuerda que para poder empezar a dividir con el 4, o el primer número, en este caso que es la centena, tiene que ser mayor o igual que mi tabla. Entonces, como es mayor, yo puedo seleccionarla y empezar a dividir. En la tabla del 2 debo buscar el producto 4. Entonces tienes que pensar, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Ahí lo encontré. Entonces escribo 2 por 2 es 4, entonces pasa restando un menos 4. Y 4 menos 4, 0. Tomo la siguiente cifra y la bajo al lado del 0. Entonces 7. Formé el número 7. En la tabla del 2 debo buscar el producto 7. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Me paso, no aparece el 7. Me quedo entonces con el 2 por 3, que es 6, y pasa restando ese menos 6. Al 7 le quito 6, me da 1. Tomo la siguiente cifra, que es el 6, y lo escribo al lado del último resultado que yo escribí, formando el 16. En la tabla del 2 busco el 16. 2 por cuánto me da 16, y empiezo a decir las tablas. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14 y 2 por 8, 16. Lo encontré. Entonces, 2 por 8, que es 16, pasa restando ese 16. Y 16 menos 16 es 0 y se terminó mi división. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo de la división de 3 dígitos por un dígito. Y lo vamos a hacer con los siguientes pasos. Encierro mi tabla, que es el 3, y marco la posición mayor del dividendo. Unidad, decena, centena. Esto quiere decir que voy a empezar con la centena. Tengo que ver cómo es la centena en relación a mi tabla, porque para poder empezar a dividir con la centena tiene que ser mayor o igual que mi tabla. Como es menor, no puedo empezar con la centena. Eso significa que voy a tener que tomar con la decena el número 14. Entonces, en la tabla del 3 debo buscar el 14, o el que esté más cerca sin pasarme. Y empiezo a decir la tabla del 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15. Me paso con el 3 por 5, por lo tanto me quedo con el 3 por 4, que es 12, y pasa restando al 14. Tengo 14, le quito 12, me da 2. Tomo el último numerito que aquí me queda del dividendo, que es el 4, y lo escribo al lado de mi resultado anterior, formando el 24. Ahora, en la tabla del 3 debo buscar el producto 24. Si yo ya sé que 3 por 5 es 15,
Continúo, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21 y 3 por 8, 24. Lo encontré. 3 por 8 es 24. Pasa restando al 24 y aquí me quedaría 24 menos 24, 0. Y se acabó. Y ahora te toca a ti. Te invito a que resuelvas las siguientes divisiones. Espero que haya quedado muy clara la explicación para que puedas resolver estas 4 divisiones. Pero luego, cuando termines la división, tienes que fijarte en el resto y clasificar estas divisiones si es que son exactas o no exactas. Y hasta aquí llega la clase de hoy. Te invito a que podamos terminarla respondiendo a la siguiente pregunta. ¿En qué parte de la actividad tuviste dificultad para desarrollarla? ¿Y cómo lo superaste? Muy importante también poder dejar en los comentarios las dudas que puedas tener de este video. Que estés muy bien y nos vemos en una próxima clase. Adiós.